Y como les comenté, las señales de quórum son pequeñas moléculas que difunden al medio, como por ejemplo pequeños péptidos, aminoácidos, derivados de ácidos grasos, dispéptidos cíclicos. Estas moléculas son secretadas por los microorganismos para poder comunicarse entre ellas. ¿Entienden, chicos, qué es el quórum sensing? Por ahí es lo que más les cuesta entender. Profe, Sí, ¿y cómo se comunican, digamos, a través de qué vía? a través de la secreción de estas moléculas, dependiendo qué especie va a secretar una u otra, ¿no? Pero a través de secreción, como pequeños péptidos, aminoácidos, es el tipo de comunicación que tienen, ¿sí? Los microorganismos se comunican mediante secreción de compuestos, ¿sí? Para cualquier tipo de comunicación. En este caso, cualquiera de estos tipos va a depender, bueno, de qué especie bacteriana, de qué vayan a realizar las bacterias, va a ser qué es lo que secreten, ¿no? Pero se comunican secretando pequeñas moléculas, que esas pequeñas moléculas son captadas por otras bacterias. ¿Sí? Entonces, Profe, sí, y la liberación de, por ejemplo, de pequeños péptidos, aminoácidos u otra molécula, depende, digamos, de lo que, del tipo de comunicación que vayan a dar, o sea, es específico. depende de la especie, depende de qué microorganismo sea el que está actuando, y depende de cuál sea la acción. Porque el quórum sensing regula diferentes acciones. Una de ellas es la formación de biofilm, que es lo que estamos viendo en este caso. Otro es, por ejemplo, la expresión de genes de virulencia, bioluminiscencia, acá tienen otros ejemplos. Producción de proteasa, competencia génica, ¿sí? Pero lo que tienen que saber es que, o sea, se secretan pequeñas moléculas orgánicas, no importa cuáles, ¿sí? Pero se secretan pequeñas moléculas orgánicas para poder comunicarse. Y este es un tipo especial de comunicación, porque no es solo una comunicación célula-célula, una comunicación simple entre células, sino que es una comunicación que se da cuando hay una cierta densidad celular, ¿sí? Se da cuando hay una cierta densidad celular, el quórum sensing, para organizarse y generar una acción. Porque se tienen que comunicar, tiene que haber una comunicación entre las células que se da por estas pequeñas moléculas orgánicas, para que todas juntas empiecen a secretar el exopolisacárido y formar el biofilm. Este tipo de comunicación se llama quorum sensing, ¿sí? Que regula, ¿sí?, esta comunicación microbiana, que regula y lo que hace es regula y organiza esa acción que van a realizar esos microorganismos, ¿sí? El quórum sensing lo que hace es organizar esa acción mediante comunicación de estas pequeñas moléculas. Entonces, una cantidad suficiente de bacterias secreta esas moléculas, entonces ese tipo de comunicación organiza, ¿sí?, a las células para generar todas juntas una acción, que en este caso es la formación de biofilm. Puede, puede generar otra acción, en otro caso. ¿Queda claro? Profe, entonces, ¿cuáles son las más importantes de estas, las homoserinaglognas Sí, esas son aciladas? las más importantes, las más comunes. Igual,
no se queden con esto, con los nombres. Lo que tienen que saber es qué es el quorum sensing y cómo funciona. Eso es lo que tienen que saber. No importa qué nombre tienen las moléculas involucradas en la comunicación de quorum sensing. Sí importa cuál es, qué es el quorum sensing, ¿sí? ¿Cuál es el fin del quorum sensing? ¿Sí? No sé si me escribieron. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Pero no se queden en los nombres no me importan. Me importa que sepan qué es el quorum sensing. Bueno. Y esos microorganismos viven en hábitats microbianos. ¿Cuáles son los hábitats microbianos? El suelo, el agua, ¿sí? Y bueno, un montón de hábitats tienen. El aire también es un hábitat. Hay hábitats microbianos, por ejemplo, la filosfera de las hojas es un hábitat microbiano. Bueno, los microorganismos, como ustedes ya habrán visto, son cosmopolitas y se encuentran en todos los ambientes, ¿sí? Inclusive hay ambientes donde las plantas y los animales no pueden vivir y ellos sí pueden vivir como ambientes extremos. Y en el suelo, que es el ambiente que a ustedes más les interesa, tenemos una fracción abiótica y una fracción biótica. La fracción abiótica está formada por partículas minerales, agua, solutos, gases, compuestos orgánicos, y es lo que es la mayor proporción, la fracción abiótica es la mayor proporción del suelo, ¿sí? Y la fracción biótica son los componentes vivos, las raíces de las plantas, la fauna detritívora y los microorganismos, ¿sí? Las raíces de las plantas son muy importantes en el suelo, porque van a estar modificando el suelo, secretan gases porque respiran, consumen oxígeno, liberan dióxido de carbono, las raíces. A su vez también liberan compuestos orgánicos por descamaciones, atraen agua. Entonces, van a modificar ese ambiente. La fauna detritívora son aquellos organismos, ¿sí?, que consumen materia orgánica muerta, pero no son descomponedores. Los verdaderos descomponedores son los microorganismos, que mineralizan y liberan nutrientes, y que son el 85% aproximadamente la fracción biótica del suelo. Y en un suelo es muy importante la estructura de los agregados, ¿sí? Porque los agregados le dan la estructura a los suelos. Y un agregado está compuesto, ¿sí?, por partículas minerales que están adheridas a esas partículas minerales mediante compuestos orgánicos, ¿sí? Específicamente, materia orgánica, las sustancias húmicas. ¿Sí? Las sustancias húmicas tienen carga negativa, las arcillas tienen carga también negativa, y se unen, ¿sí?, por cationes. Las sustancias húmicas negativas, las arcillas negativas, ya van a ver, materia orgánica lo van a ver mejor, pero están uniéndose mediante cationes, ¿sí?, que tiene el suelo, por ejemplo, potasio, magnesio, calcio, están uniendo esas sustancias húmicas con lo que son las partículas minerales, con las arcillas. Entonces eso forma agregados, ¿sí? Y esos agregados a su vez, ¿sí?, están adheridos microorganismos, hongos, bacterias,
¿sí? Los hongos y las bacterias continuamente están degradando la materia orgánica y están también generando nuevas sustancias húmicas y pegando nuevos compuestos a sustancias húmicas, los hongos y las bacterias. Los agregados pueden ser abiertos o cerrados, ¿sí? En la parte abierta va a entrar agua y oxígeno y van a favorecer los metabolismos aerobios, mientras que en la parte más cerrada, ¿sí? Donde no hay tanta penetración de oxígeno, vamos a tener más los metabolismos anaerobios. Y por fuera de los agregados están los poros del suelo donde va a circular la solución del suelo. Bueno, acá tenemos otro esquema de lo agregado. Tenemos bacterias, agua, materia orgánica, uniendo las partículas minerales, hifas de hongos, actinomicetes. Y la estructura del suelo es heterogénea, no es homogénea, como ya lo han visto y han hablado un poco en práctico. El suelo no es algo homogéneo, es algo muy heterogéneo. Y si vemos el perfil del suelo, podemos encontrar varios perfiles, el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C, y en donde vamos a tener diferentes condiciones. En la primera parte del suelo vamos a tener más cantidad de materia orgánica, donde penetran las raíces de las plantas, donde va a haber también mayor actividad microbiana porque hay más oxígeno, hay más materia orgánica, y a medida que vamos adentrándonos más en el perfil del suelo, en los siguientes horizontes, va a haber menor cantidad de materia orgánica, menor cantidad de oxígeno, por lo tanto van a predominar otros metabolismos microbianos, pero también al haber menor cantidad de materia orgánica va a ir disminuyendo ese número de microorganismos que pueden, ¿sí? Que pueden reproducirse y vivir en esos horizontes. Entonces, la distribución de los microorganismos en el suelo tiene alta variabilidad espacial y temporal. La alta variabilidad espacial se debe a, bueno, estas diferentes condiciones que tenemos de oxígeno, de materia orgánica, de agua también, de pH, y alta variabilidad temporal porque también va a depender mucho de las condiciones. No es lo mismo, por ejemplo, acá en Córdoba tenemos un invierno, sobre todo este invierno, que es muy seco, muy poca disponibilidad de agua, y frío, que en la época húmeda, que hay alta cantidad de agua, alta disponibilidad de agua, hay mayor temperatura, lo que va a favorecer la actividad microbiana. Entonces, muchas veces, cuando hay, sobre todo el agua es un factor muy limitante, la actividad microbiana se va a ver disminuida muchísimo cuando hay baja disponibilidad de agua y bajas temperaturas. Entonces, la distribución es espacial, pero también es temporal. Y las raíces que generan el efecto rizosférico, por los que les comenté recién, que modifican el espacio, que está íntimamente asociado a la raíz, por respiración, porque segregan diferentes compuestos. La estructura de agregación son también factores que van a influenciar la distribución de los microorganismos en el suelo. Y a su vez también algo importante son las prácticas de manejo agrícola. Las prácticas de manejo agrícola también van a modificar la distribución de los microorganismos en el suelo. Por ejemplo, en la labranza convencional, ¿qué es lo que ocurre en el suelo? ¿Saben lo que es la labranza convencional? Se produce propio una mayor aireación, por lo tanto mayor microorganismos aeróbicos. Sí. Hay una incorporación de materia orgánica porque se da vuelta el terrón. Claro.
hay remoción, se da vuelta al suelo, se incorpora a los rastrojos, ¿sí? Se incorpora a los rastrojos del suelo, hay una aireación y una incorporación de rastrojos. Entonces los microorganismos tienen compuestos orgánicos y tienen oxígeno, ¿sí? Y entonces aumenta mucho la actividad microbiana y el número de microorganismos. Eso trae otras consecuencias también, que es que al aumentar tanto la biomasa microbiana, una vez que esa biomasa degrada el rastrojo, también empieza a degradar la sustancia, otro tipo de materia orgánica que pueden ser las sustancias húmicas, ¿sí? Además que se rompe toda esa estructura del suelo. Pero además, la degradación de sustancias húmicas, que ya lo van a ver, bueno, me estoy adelantando un poco a la clase del profe Enrique, al no quedar esas sustancias húmicas que unen a las partículas minerales, se desarman los agregados, ¿sí? Por eso la labranza convencional, a ver, se usa en algunos casos, y bueno, dependiendo cuál sea el manejo, pero lo que se dejó de usar, tanto así que se hacía todos los años, y se empezó a usar la siembra directa, ¿sí? La siembra directa, que lo que favorece es que no disturba el suelo, sino que el rastrojo que está sobre el suelo se degrada lentamente y eso permite que vaya entrando materia orgánica, ¿sí?, al suelo de forma más paulatina y se favorecen todo lo que son los procesos de humificación y nueva formación de materia orgánica, ¿sí? Entonces, las prácticas de manejo agrícola también van a afectar y afectan la distribución de los microorganismos en el suelo. Acá en este cuadro se ve cuál es la influencia de las raíces, de la proximidad de las raíces, sobre la abundancia de bacterias. Entonces, vemos que en el suelo, ¿sí?, son millones de bacterias por gramo, en el suelo, distante 15 centímetros de la raíz, ahí es donde menor cantidad de bacterias hay, y en la superficie de la raíz es donde se encuentra mayor cantidad de bacterias. Y como vamos a ver después, más adelante en la clase, también hay interacciones positivas entre las raíces y algunos microorganismos.